Hola, esto es Spanish Input, un canal para aprender español. Hoy vamos a hablar de WhatsApp. Esta red social de Facebook es la forma de comunicación más popular en América Latina. Yo también tenía WhatsApp, pero ya no. ¿Por qué? En primer lugar, porque es de Facebook. Piensa un poco. Facebook pagó miles de millones de dólares para comprar WhatsApp. Así que, ¿por qué ofrece WhatsApp gratis? Porque WhatsApp le permite a Facebook reunir datos sobre todo el mundo. Facebook o Meta dice que ellos no pueden leer tus mensajes, pero no hay forma de comprobar esto, porque WhatsApp no es de código abierto. Pero Facebook, Meta, sí ha dicho que ellos guardan datos sobre a quién mandas mensajes, a qué hora los mandas, qué tan seguido los mandas, a quién llamas, a qué hora llamas, por cuánto tiempo hablas, tu ubicación, tu compañía de internet, qué teléfono tienes, el estado de la batería, tu nombre, foto de perfil, estado y más. Además, casi todo el mundo permite que WhatsApp tenga acceso a todos sus contactos. Esto significa que gracias a WhatsApp, Facebook tiene los números de teléfono de prácticamente todo el mundo, incluso personas que no usan WhatsApp. Esta información, junto con los datos de los mensajes y llamadas, hace que Facebook conozca cuáles son las relaciones entre diferentes personas mejor que las mismas personas. Sabe quiénes son tus amigos, quién es tu amante, en qué grupos estás y qué tan central es tu papel en esos grupos. Meta usa esta información junto con los datos de uso de Instagram y de Facebook, entre otras cosas, para poder dirigir publicidad. Porque, a fin de cuentas, tú no eres el verdadero cliente de Meta. El verdadero cliente son las empresas que pagan por publicidad. Quizás tú digas, yo no tengo nada que ocultar, así que no me importa que Facebook, Meta, tenga todos estos datos sobre mí. Entonces, si las autoridades dicen mañana que tienes que pasar sin nada de ropa por seguridad de aeropuerto, ¿lo harías? No tienes nada que ocultar, ¿no? No llevas armas ni drogas, ¿no? Vamos a tratar de verlo de otra forma. Imagínate que un empleado de Facebook te da un papel para que tú lo firmes. Y el papel dice, al usar WhatsApp, reconozco que Meta y Facebook tratan mis datos personales de acuerdo con sus intereses. Acepto el tratamiento de mis datos personales para poder participar en WhatsApp. Puesto que Meta y Facebook tienen actividades a nivel mundial, pueden mandar mis datos a otros países. He sido informado y he leído la política de privacidad de Facebook disponible en su página de internet. Acepto el tratamiento de mis datos tal como se indica en esa página. ¿Qué harías con ese papel? Una vez que tus datos están en otro país, tú ya no tienes ningún control sobre lo que pasa con esos datos. Quizás a ti no te importe tu privacidad, pero a mí sí. Si conoces la historia de Facebook, Meta y qué ha hecho con los datos de la gente, podrás entender por qué, para mí, usar WhatsApp se siente como hacer un pacto con el diablo. Como dijo Mark Rippetoe, I don't want Facebook any more than I want brain cancer. Segunda razón por la que no uso WhatsApp. Porque WhatsApp es una red social. WhatsApp empezó solo con mensajes, pero hoy tienen estados y canales. Los estados permiten a cualquier persona mostrar sus fotos para que todos sus contactos las vean. Los canales de WhatsApp permiten que gente famosa y marcas manden mensajes sobre cualquier cosa. Por ejemplo, hay canales de humor y canales de noticias y es muy fácil pasar horas solo en esos canales. Estas dos cosas han convertido a WhatsApp en una red social hecha para hacerte perder el tiempo. Y un mayor uso de redes sociales produce problemas de salud mental. Te recomiendo el libro Digital Minimalism de Cal Newport para más información sobre los efectos de las redes sociales. Tercera razón por la que no uso WhatsApp. Interrupciones.
Los SMS y las llamadas de celular no son gratis, al menos en Ecuador. Esto hace que la gente lo piense 2 veces antes de enviar un SMS o llamar. Solo usan estos medios si es algo importante. Pero WhatsApp es gratis, así que la gente te envía mensajes aunque no sea nada urgente y esperan una respuesta rápida. Esto hace que una conversación que pudo haber terminado en 1 minuto, si hubiera sido una llamada de celular, tarde horas en mensajes de WhatsApp. Y estás todo el tiempo cambiando de una conversación a otra mientras haces otras cosas, como trabajar, caminar, conversar con la persona frente a ti o incluso manejar un auto. La gente que conozco no suele ser muy directa en sus mensajes. Lo ideal sería que fueran directo al grano en un solo mensaje. Hola Miguel, ¿puedes ayudarme con X? Lo necesito antes de las 5. Pero en vez de eso, una conversación por WhatsApp suele empezar así. Hola. Y ahora tienes el trabajo de tratar de averiguar qué es lo que quiere la otra persona, lo cual puede tomar horas. Como dice Tim Ferriss en el libro The 4-Hour Workweek, blaming idiots for interruptions is like blaming clowns for scaring children. They can't help it. It's in their nature. Te recomiendo muchísimo leer la sección E is for Elimination del libro The 4-Hour Workweek. El resto del libro no es tan bueno, pero esta sección vale oro. Básicamente, si tú quieres que la gente respete tu tiempo y tu atención, no lo pidas, simplemente hazlo. Pon límites al acceso a tu tiempo. Hay varias formas de hacer esto. En computadora puedes usar Cold Turkey para poner límites al internet y apps, excepto las que realmente necesitas para tu trabajo. Puedes programar Cold Turkey para que solo puedas usar email y apps de mensajes como WhatsApp en ciertas horas. Por ejemplo, podrías revisar estas apps 2 veces en la mañana y 2 en la tarde, un total de 4 veces en tu día de trabajo. Después cambia a 2 veces al día y después cambia a solo 1 vez al día. Para evitar la tentación de usar WhatsApp en tu iPhone, usa Screen Time con un PIN difícil de recordar. Guarda el PIN en un lugar seguro y dale a WhatsApp un tiempo de 0 minutos. Así solo podrás usarlo en ciertas horas y solo en tu computadora. Si alguien se queja porque no contestas tan rápido como antes, solo pide perdón. No des explicaciones. Con el tiempo, la gente va a aceptar que tú no contestas de inmediato. Si hay una verdadera emergencia, siempre pueden llamarte por celular. Para esto, usa Focus en tu iPhone durante horas de trabajo y solo permite llamadas si la persona llama 2 veces en menos de 3 minutos. Si alguien hace eso, quizás sea una emergencia. Cuando alguien te llame, pregunta directamente: Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Si la persona empieza a dar vueltas, vuelve a preguntar: ¿Cómo puedo ayudarte? Esto es algo que aprendí de Tim Ferriss en el libro The 4-Hour Workweek. Otro libro que te recomiendo es Deep Work, de Cal Newport. Básicamente, lo que dice Newport es: si tu trabajo es intelectual, cada pequeña interrupción tiene un costo, pues te toma varios minutos recuperar la concentración en tu trabajo. Cuarta razón por la que no uso WhatsApp: bajo porcentaje de información útil. Hoy en día se ha puesto de moda usar grupos de WhatsApp para varios tipos de comunicación. El grupo de la iglesia, el grupo de los padres de familia, grupos de equipos de trabajo y más. El problema es que WhatsApp, especialmente los grupos de WhatsApp, está tan lleno de mensajes inútiles y mensajes de poco contenido que la poca información útil que hay se pierde en medio de un mar de ruido. Por ejemplo, quizá alguien pregunta en un grupo: ¿quién puede ayudarme con esta tarea? Lo lógico sería que solo responda el que puede ayudar.
Pero lo más probable es que muchas personas manden mensajes diciendo, no puedo. Además, algunos mandan varios mensajes, cuando podrían haber mandado uno solo. Hola, creo que no puedo por el momento. Disculpen, quizás la próxima. Otras personas mandan mensajes de buenos días para todo el grupo o mensajes para un solo miembro, lo cual debería ser un chat privado. Imágenes de IA, selfies, stickers de gatos, emojis y más. Este mar de mensajes inútiles hace que los mensajes importantes se pierdan. Si eres parte de un equipo o iglesia, hay mejores formas de publicar información importante. Puedes usar una carpeta de Dropbox o un documento de Google Docs. Cualquier miembro podrá ver la agenda de actividades cuando quiera sin usar una red social, ni participar en esta hyperactive hive mind, como dice Cal Newport. En mi experiencia, las personas que dicen, Miguel, deberías usar WhatsApp, son malos planificadores. Así que usan WhatsApp para compensar por su falta de planificación. Por ejemplo, si una iglesia tiene reuniones 2 veces por semana, los líderes tienen 2 oportunidades para darte tareas o anunciar cambios. Con solo un poquito de planificación, no es necesario mandar mensajes fuera de estas 2 reuniones. Debo admitir que cuando dejas de usar WhatsApp, te vas a perder algunas cosas. No vas a ver las últimas fotos de la gente que busca atención. Quizás te pierdas alguna reunión que podía haber sido un email. Por cierto, nunca vayas a una reunión si no te mandan antes una agenda. Si no hay agenda, es una reunión inútil. Sí, te vas a perder algunas cosas, pero no te preocupes. Si ocurre algo realmente importante, o si la reunión que te perdiste tenía algo de información útil, otras personas te lo van a contar. Si necesitas estar en contacto constante con tus amigos más cercanos, tu familia o tu broker de seguros, hay otras opciones como iMessage, FaceTime, Signal y Threema. Los demás poco a poco van a entender que si quieren contar contigo, deben aprender a planificar. Te pueden enviar un email, lo cual solo debes leer una vez al día, o si de verdad es urgente, pueden llamarte por llamada celular. Y si alguien insiste en que debes usar WhatsApp, te recomiendo